¿Qué van a hacer los candidatos con todas estas escenas? Todas estas escenas son de este año seguramente, y son las escenas con las que convive la población argentina. Y no es solamente una selección de lo que pasa, porque cuando uno va a las encuestas, a todas las encuestas, lo que aparece es que la inseguridad y la situación económica, la inflación, la pobreza, son las dos preocupaciones fundamentales, las cosas concretas que afectan y le cagan la vida a la gente. Entonces uno tiene todo el derecho del mundo a preguntarse qué van a hacer los candidatos con estas escenas. Y del mismo modo que la semana pasada nos decíamos, cuando uno escuche este año que se va a decir en voz tan altisonante de todo, se van a acusar todos de cosas espantosas, hay que detenerse y preguntarse, ¿y cómo van a hacer lo que dicen que van a hacer? Porque todos dicen, a esta hora, todos saben lo que van a criticar, lo que van a decir del otro, pero ¿cómo van a hacer lo que digan? Todos tienen ideas, todos dicen que saben lo que hay que hacer, pero nunca responden el cómo. La semana pasada hablábamos de la economía y decíamos, sí, todos dicen que van a hacer lo que van a hacer, pero ¿cómo? Cuando les preguntás el cómo, recurren o se hacen los misteriosos, o sacan alguna frase que le escribió algún coach o algún community manager en las redes, o dicen generalidades. Y ahí es donde hay que detenerse y volver a preguntarles el cómo, porque nadie sabe qué hay que hacer, ni con la economía ni con la inseguridad. Cuando uno mira las propuestas de la derecha en materia económica, dice, todos más o menos coinciden en la versión más radicalizada o de ultraderecha de Milei Bullrich y en la versión un poquito más moderada de Larreta, y los radicales todos más o menos dicen lo mismo. Bueno, hay que achicar el gasto público, hay que reducir el costo de las indemnizaciones para generar más empleo. Pero cuando uno dice ¿y cómo? ¿Solamente redactando un decreto? ¿Solamente aprobando una ley se va a lograr eso? Lo que enseñó el acto de Cristina Fernández de Kirchner el jueves pasado es que si el escenario es de tercios, como se dice, y si el peronismo puede perder, y puede perder por paliza después de la pésima gestión de Alberto Fernández, ese escenario va a ser un escenario sin resistencia. Las 200.000 personas que estuvieron dispuestas a ir a escuchar durante una hora bajo la lluvia a Cristina Fernández de Kirchner en un discurso complejo,
están dispuestos, no van a salir a la calle después a resistir un retroceso todavía mayor que el que intentó Macri en sus conquistas sociales. Todo eso va a pasar sin pena y sin gloria. Ahí es donde uno dice, che, ¿y la derecha cómo va a hacer lo que dice que va a hacer? ¿Lo va a hacer sin resistencia? Y del otro lado, cuando uno escucha el discurso de Cristina Fernández de Kirchner, que dice las cosas que habría que hacer, renegociar el acuerdo con el fondo, dar aumentos de emergencia, aumentar la carga y la presión impositiva, ¿cómo lo va a hacer? ¿Con un tercio de los votos y a lo sumo unos puntos más en el balotaje? ¿En serio, esas medidas que suponen mayorías especiales se pueden hacer solamente con un tercio de los votos, con ese escenario de tercios que en el mejor de los casos está previendo Cristina Fernández de Kirchner para el Frente de Todos, o lo que quede del peronismo más el kirchnerismo, o como se llama en la próxima elección? Con un tercio va a poder resistir todas las cosas. Si Alberto Fernández tenía el 50% de los votos y no pudo, no supo, no quiso, no entendió la gravedad de lo que estaba pasando y ahí se está yendo sin pena y sin gloria, con un tercio de los votos van a hacer todo lo que dicen. Ahí es donde hay que detenerse y preguntar por el cómo. ¿Cómo van a hacer lo que dicen que van a hacer? Y esto con la economía y con la inseguridad pasa lo mismo. Lo que nosotros les mostramos recién no son episodios de inseguridad de grandes bandas, pero ¿saben qué? Son los episodios que le cagan la vida cotidianamente a la gente. Que te roben una moto, que te roben un celular, que te arrebaten la mochila, que un pibe no pueda salir a la calle a jugar porque le roban la bicicleta, el celular, las zapatillas. Todas esas cosas son las que le cagan la vida a la gente y hacen que la inseguridad se vuelva una preocupación. La gente no puede ir a tomar el colectivo en el conurbano por miedo a que lo roben. Salen sin plata, pero le roban el celular. Si salen sin celular, no pueden comunicarse. Es infinito el engorro que genera todo eso. Y todo ese tipo de delito, que no es un gran delito, no es perseguido. Y entonces, ¿cómo van a cambiar esa realidad? ¿Solamente con una reactivación económica? Ya sabemos que no. Ya sabemos que por más que haya reactivación económica, el delito, cuando se instala, se convierte en una subcultura con sus propios códigos y hay que intervenir de otra manera para sacar a la gente del delito. Piénselo así. Miren, yo le voy a hacer un listado sencillito. Si uno le roban el celular, el robo de celulares, y agarran al tipo, en el mejor de los casos, porque después no lo buscan, no va preso. Andar con una moto robada, se lo considera encubrimiento. Han encontrado esta figura extraña del encubrimiento, que va contra el sentido común. A vos te casan con una moto robada. Si, bueno, viejo, ¿la robaste o se la compraste al que la robó? Deberías ir preso, es una moto robada. No, es un encubrimiento. Entonces, ¿qué pasa? Ahí te abren una causa con una condena que ya sabes que va a ser mínima, de 3 años por andar con una moto robada. En el mejor de los casos, el sistema judicial nunca le instruye y mientras tanto seguís andando con moto robada o seguís robando motos. Si robas auto, lo mismo. Te casan con el auto robado, es encubrimiento. Salvo que te casen en el momento mismo que lo estás choreando de caño a la persona bajando del auto y te encuentren, no vas preso. Porque si te encuentran con ese mismo auto robado, es encubrimiento. Andar con parte robada de un auto, menos que menos. ¿Quién te va a meter preso por eso? Las estafas, todo tipo de estafas, incluso las estafas más cruentas, como el cuento del tío que le hacen a los jubilados y los engañan, le bloquean los teléfonos desde las cárceles y viene uno y le dice, deme los ahorros, deme los dólares con cara chica porque los van a cambiar. Todos esos versos cada vez más sofisticados no van presos. Si entran a una casa y no llevan un arma, o sea, si entran a una casa y asustan a un viejo y lo cagan a trompadas y... Primero que nadie los busca, porque al viejo no lo matan. Seguramente los viejos terminan muriéndose del trauma o de la fractura de cadera de tiempo después, pero eso no se vincula con ese robo. Entonces, no se consideran lesiones graves, apenas lesiones leves, no tenían arma de fuego. Si los enganchan, no los van a buscar, no van presos. El contrabando. Si... Todos los esquemas de contrabando que mueven fortuna, los tipos que distribuyen en las mantas las cosas que se contrabandearon, no van presos. Las usurpaciones. ¿Qué más que robo más tremendo que te roben una casa? Sin embargo, no van presos. ¿Por qué? Porque los que se meten en una casa no son boludos. En general, armaron un esquemita, tienen un contrato que dice que alguien, un contrato trucho, por supuesto, que dicen que alguien le alquiló esa casa. Y entonces no se considera un delito penal, sino un delito civil, salvo que te agarren en el medio usurpando la casa y sea un delito penal.
te mandan a la justicia civil, en la justicia civil un desalojo donde vos vas metiendo chicanas y frenos y qué sé yo, te podés quedar 10 años a vivir en una casa de garrón. Entonces, sobre todo esto, que se generó, todo el sistema judicial argentino se fue modificando en los años de democracia para no permitir los abusos que provenían de la dictadura y luego de la policía brava. Ok, pero hoy se llegó a otro lugar de infierno, donde los abusos de la policía siguen sin condenarse muchas veces, porque ya sabemos que las policías, que dependen de las provincias, son las que terminan regenteando el tráfico de drogas, sobre todo en el narcomenudeo. Este vende, este no vende, y les cobran, y ya lo sabemos. Y el caso más emblemático está en Santa Fe, pero aquí también, en cualquier punto del conurbano, vuelta a vuelta, que hay un comisario por proteger al narco del barrio. Entonces no sirvió para que la policía sea más honesta ponerle este límite, y sirvió para que este inmenso delito, más vinculado a la pobreza y a lo social y a la gente que entra y sale del choreo, nunca vaya preso. Entonces, ¿qué genera? Una reacción de parte de la gente que pide por favor que esto se termine y que va a terminar apoyando las opciones más autoritarias para pedir que esto se termine. Pero en cualquier caso, ya sea una mirada garantista o una mirada autoritaria sobre lo que hay que hacer con la inseguridad, nadie te dice cómo. Nadie te dice cómo lo van a hacer, cómo van a intervenir con asistentes sociales, van a intervenir sobre los menores, van a intervenir sobre la manera en que los jueces de ejecución penal con cualquier excusa sueltan a un tipo porque no lo quieren tener dentro de la cárcel. Nadie dice cómo, y por eso así estamos. Bienvenidos.